que no use. Eh, ¿Qué entienden por coadyuvantes? Eh, no se escucha a nadie. ¿Qué entienden por drogas coadyuvantes? ¿O qué saben que es, seguramente? Bueno, sabemos que es un No, grupo de fármacos. ¿Cómo? no, Algo- drogas coadyuvantes son todas aquellas drogas que nos ayudan a nosotros con el tema de la analgesia. Son generalmente hiperalgésicas, Exacto. anti-hiperalgésicas, como puede ser, por ejemplo, Antihiperalgésico. ketamina, claro, ketamina, lidocaína, dexmedetomidina, clonidina, magnesio. Bien, son todas drogas que tal vez por sí solas no tienen un efecto analgésico, en general, no todas, ¿no? Eh, pero se llaman coadyuvantes porque al unirlas con drogas analgésicas potencian su efecto, ¿no? Y acá, como dice, es un grupo heterogéneo de fármacos que no tiene actividad analgésica por sí, propuestas en su diseño original, pero administrado en conjunto con drogas analgésicas potencian su efecto, reduciendo la dosis de cada una de estas, de manera de evitar efectos adversos de esas mismas drogas, ¿no? Sobre todo de los opioides. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que tienen las drogas, los coadyuvantes? A ver, espere que se me fue la presentación. Los objetivos que tienen son un efecto ahorrador de opioides en el ¿me escuchan ahí? Sí, sí, se escucha, Marcelo. Ah, Sí. bueno, bueno, porque se escuchaba un eco. Como objetivos tienen un efecto ahorrador de opioides en el intra y posoperatorio. Saben que el tema de tratar de administrar cada vez menos opioides para evitar los efectos adversos, para evitar postergar el alta del paciente. Para complementar y potenciar el efecto analgésico, para prolongar el tiempo de la analgesia, para evitar los efectos adversos de los opioides, como dije recién, disminuir así las complicaciones posoperatorias y la cronificación del dolor, y también disminuir el tiempo de hospitalización. No se ve la presentación. ¿No se ve? A ver, de aquí para atrás. Vas a tener que volver a compartirla, me parece. A ver, espérate. Eh, la que finalizo, a ver si la comparto ahí. ¿Ahí? Ahí está compartiendo, sí. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, esta la vieron. Eh, el tema de tener un efecto ahorrador de opioides para el intra y posoperatorio, complementar el efecto analgésico, prolongar el tiempo de analgesia, evitar efectos adversos de los opioides, disminuir complicaciones postoperatorias y cronificación del dolor, y disminuir el tiempo de hospitalización y proveer una alta temprana, ¿no? Se pueden utilizar por vía oral, endovenosa y algunas por vía epidural, subaracnoidea y como complemento en bloqueos regionales, como parte de una analgesia multimodal.
¿Cuáles les parece que se utilizan por vía oral? Digamos, en el preoperatorio, ¿no? Paracetamol, puede ser Paracetamol. pregabalina. Paracetamol, por ejemplo, que es lo que siempre venimos hablando, sobre todo en la embarazada, previo a la cirugía, no solo en la embarazada, pero como en la embarazada no se puede dar otro analgésico, y se ha evidenciado que provee buena analgesia posoperatoria. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras drogas? Pregabalina. Pregabalina, gabapentina. ¿Mm? Bueno, y dentro de los grupos de drogas coadyuvantes tenemos los antagonistas NMDA, como la ketamina, el magnesio y el dextrometorfán, que yo no lo vi nunca. Eh, los agonistas alfa-2, clonidina y dexmedetomidina. Los facilitadores GABA, gabapentina y pregabalina, como hablamos recién. Los inhibidores de los canales de calcio, que son los anestésicos locales. Y los bloqueadores de la lipoxigenasa, que son los glucocorticoides. Son estos 5 grupos importantes de drogas coadyuvantes. Eh, Vamos a arrancar con la ketamina. ¿Todos usan ketamina? Eso sí. Sí, sí, yo también. En general usan todos y usan en infusión continua o solo una dosis de carga, Dosis de carga y infusión también. infusión continua. Bien. Bueno, el mecanismo de acción sabemos que es un antagonismo NMDA no competitivo, tiene una unión al receptor opioide mu y kappa débil, es también inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina, participa en la síntesis y liberación de óxido nítrico, tiene un efecto anestésico local, interacciona con los canales de calcio y también tiene efectos anticolinérgicos. Eh, Tiene bastantes mecanismos de acción o bastantes efectos, ¿no? A dosis bajas en el perioperatorio proporciona un efecto ahorrador de opioides de hasta un 40% y creo que es la droga coadyuvante que más ahorradora de opioides en el postoperatorio es, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso o si han leído alguna otra cosa, que haya alguno que sea más ahorrador de opioides que la ketamina. Bueno, previene la sensibilización central. Su uso se ha asociado con una mejoría de la recuperación, la intensidad del dolor, sin aumento de los efectos adversos. Como farmacocinética es altamente liposoluble, se metaboliza a norketamina en hígado, se excreta por vía renal. La dosis de ketamina en bolo que no excedan los 0,35 miligramos kilo y las infusiones que no excedan 1 miligramo kilo hora. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, 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 está bien. Si lo usás ¿Sí? como, si lo usás a la ketamina con otras drogas, sí. Bien. Sí, sí, como coadyuvante, ¿no? Claro, como coadyuvante, sí. Como efectos adversos tenemos náuseas, vómitos y alucinaciones. Y está contraindicado en trastornos psiquiátricos en general, sobre todo en maníacos, en arritmias, que es relativa a la contraindicación, y en hipertensión arterial, ¿no? ¿Alguna otra cosa tienen ustedes para hablar o para agregar sobre la ketamina? Nada. Yo soy de un Sí, hospital donde se hace mucho ojos, me parece que contraindicada en los glaucomas, pero bueno, yo hago mucho ojo. también, sí, con aumento de la presión intraocular. Eso se me pasó, por ejemplo. No lo tenía. El magnesio, yo no tengo mucha experiencia con el magnesio, no sé ustedes. Si alguien tiene experiencia, por ahí nos puede comentar. El mecanismo de acción también es bloqueo reversible, en este caso, de los receptores NMDA.
bloquea la liberación de catecolaminas, es antagonista competitivo de los canales de calcio, es inhibidor plaquetario a altas dosis y es estabilizador de membranas. Como efectos, provoca sedación, analgesia, vasodilatación coronaria, broncodilatación y relajación muscular. Prolonga el PR y ensancha el QRS. Las dosis se utilizan a 40 miligramos kilo de peso ideal en bolo y en infusión continua a 10 miligramos kilo hora. No sé si esto lo usan ustedes y se lo usan así. ¿Alguien usa magnesio? Hola Marce, Con- Sí, yo puntualmente usarlo seguido no, lo probamos un par de veces, medio cuando como empezó a estar en auge esto del magnesio como coadyuvante y como sí. nos inestabilizaba bastante a los pacientes, incluso con dosis muy bajitas, entonces no lo usamos tanto. Pero bueno, no Ajá. tenemos mucha experiencia como para pensar si realmente es un vasodilatador muy Sí, importante o simplemente excedido de plano u otra cosa. yo lo he visto usar, pero no lo he usado nunca, la verdad. Sí, lo que es lógico entender que estaría contraindicado en pacientes que tienen, por ejemplo, bloqueo AB eh, o bloqueos bifasciculares, no estaría, digamos, muy recomendado utilizarlo, ¿no? Se elimina por vía renal libre por el glomérulo en 4 a 6 horas y está contraindicado, por supuesto, en insuficiencia renal. La clonidina es un agonista parcial de los receptores alfa 2, menos selectivo que la dexmedetomidina. El sitio anatómico de acción de los agonistas alfa 2 involucra receptores específicos ubicados en el asta posterior medular y supraespinales a nivel de la protuberancia. Y acá se me cortó, no sé dónde puse esto porque se me cortó acá. Bueno, tiene un efecto ahorrador de opioides en el posoperatorio menor que la dexmedetomidina, reduce la CAM de los halogenados en un 50%, es ampliamente utilizada por vía intratecal y epidural, potencia la analgesia de los anestésicos locales y opioides por vía espinal, no es apta para cirugía ambulatoria, esto es también cosas que tenemos que tener en cuenta, provoca hipotensión y bradicardia, eh, la dosis por vía espinal está entre los 15 y 40 microgramos, tiene una vida media de 12 a 24 horas, con metabolismo hepático, 50% de eliminación renal, y como efectos adversos tiene sedación e hipotensión ortostática. Yo creo que muchos de ustedes la usan por vía subaracnoidea, ¿verdad? He escuchado que en general, Hola Marce. sí. Sí, yo la he usado con bloqueos para justamente extenderla en el tiempo. Y después también lo he llegado a usar bastante en pediatría como coadyuvante para el dolor y la verdad que estaba muy bueno. Hacíamos una gama kilo. Ujú. Bien. Sí, yo lo he usado, la he dejado de usar hace bastante, pero sí la he usado. No la he usado en pediátricos, pero sí en adultos. Incluso la he usado por vía para anestesia general, digamos, como coadyuvante en anestesia general. Sí, también lo he usado en anestesia general, lo que sí hay que hacerlo como al principio porque si no después los pacientes quedan muy sedados y te quedas re pegado. Sí, quedan con mucha sedación. Eh, Incluso antes de que apareciera la dexmedetomidina, la hemos utilizado para sedación consciente, digamos, como un coadyuvante, ¿no? Y fue reemplazado por la dexmedetomidina, por supuesto, mucho mejor. Pero sí, lo otro es la hipotensión también que provoca, ¿no? La dexmedetomidina, que tiene como mecanismo de acción también
inhibe la liberación de noradrenalina y es un agonista completo alfa 2, una relación 1600:1, es más selectiva, ¿no? Tiene acción sobre el núcleo locus coeruleus y el asta dorsal medular. A dosis altas actúa en el receptor alfa 1. Se recomienda efectuar muy lentamente o prescindir de la dosis de carga. Esto lo vi, lo copié ahí, lo pegué porque lo había visto en el alto también. Eh, que prescinden de la dosis de carga de dexmedetomidina, ya que durante este momento de la administración es que se observa mayor incidencia de bradicardia extrema y asistolia. Esto lo publicó el Alto ahora en 2026. Eh, por lo cual se recomienda no utilizar más la dosis de carga, ¿no? No provoca depresión respiratoria, es neuroprotector, reduce la CAM también de los halogenados en un 90%, es levemente analgésico, disminuye náuseas y vómitos, provoca sedación e inhibición del tono simpático, atenúa el estrés e inflamación perioperatorias y atenúa el temblor. Disminuye la glucosa en sangre, esto también es a tener en cuenta, provoca hipotensión y bradicardia, y las dosis están entre 0,3 a 1 microgramo kilo en bolo en 20 minutos, que esto es lo que la dosis de carga, que es la que ahora están diciendo que no se trata de prescindir de ella, y una infusión seguida de 0,2 a 0,7 microgramos kilo hora y vía espinal 5 a 10 microgramos. Yo no la utilizo habitualmente por vía espinal. Eh, no debe utilizarse en cirugía ambulatoria porque tiene una vida media larga, de eliminación hasta 3 horas, y se elimina por vía renal como metabolito inactivo. Y tiene un metabolismo hepático por glucuronilación. Eh, ¿Están haciendo ustedes la dosis de carga? No, Marcelo, nosotros en el hospital por ahí no hacemos la dosis de carga. La desestimamos. Lo que sí capaz agarramos y hacemos una infusión inicial, unos 10 20 minutos con una dosis más alta y después lo bajamos a Sí, 4,03. Eso sí, claro, pero no hacemos dosis de carga. está bien. Bueno, esto es lo último que se estaba diciendo, ¿no? Sí, nosotros al Eh, principio le hacíamos la dosis de carga y bueno, después de eso ya, yo por lo menos dejé de hacer la dosis de carga y hago la infusión nada más. sí, yo también he dejado de hacer la dosis de carga. Por ahí sí hago, como decía recién Martín, poco la dosis un poco más alta al principio y después la bajamos. ¿Para qué otro uso, eh, además de como coadyuvante, como qué la pueden utilizar? Mm. Intubaciones vigiles, ¿se puede usar? Para intubación vigil es ideal, yo la encuentro ideal para intubación vigil, ya que no provoca depresión respiratoria, le da una buena sedación, eh, y digamos que el paciente está conectado, pero conectado con el medio, o sea, responde a órdenes, a preguntas, eh, y reduce mucho las molestias, ¿no? Por supuesto, siempre asociado a alguna otra cosa, anestésicos locales, alguna dosis bajas de opioide también. ¿Alguien la usa para esto? ¿O la han usado? Sí, la hemos usado para vigiles. ¿Y? La verdad que nos ha ido muy bien. El paciente tiene una sedación en la que igualmente colabora, eh, no genera depresión respiratoria, así que la verdad que nos ha ido muy bien usándola. A veces la usamos también combinándola con ketamina. Eh, pero la verdad que es muy útil en esos pacientes. Sería con unas dosis bajas por ahí de ketamina. Por el tema de la ketamina para la intubación vigil es la cialorrea por ahí, ¿no? Sí, Pero sí, digamos que yo la encuentro ideal porque
trato de no usar opioides u otro depresor respiratorio para estar tranquilo durante la intervención, ¿no? Bueno, la lidocaína, que es un anestésico local, como mecanismo de acción, por supuesto, tiene el bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes. A dosis bajas no bloquea los canales de sodio, pero inhibe las citoquinas proinflamatorias, la interleucina, y también inhibe los receptores NMDA. Tiene propiedades analgésicas, antihiperalgésicas y adyuvantes por vía intravenosa. Yo creo que casi todos la utilizan, ¿no? O en general. Reduce el consumo de opioides posoperatorios y las puntuaciones de dolor hasta en 24 horas posteriores, ¿no? A la cirugía. Disminuye las náuseas y los vómitos y la estancia hospitalaria. Estas son cosas importantes, ¿no? En las drogas, estas coadyuvantes que estamos utilizando. Porque todo se refiere a disminuir las dosis de opioides para evitar los efectos adversos y para evitar retrasar el alta del paciente. Las dosis en bolo son de 1 a 3 miligramos kilo, seguido de una infusión continua de 1 a 5 miligramos kilo hora. Eh, se ha propuesto que probablemente sus efectos antihiperalgésicos no se deba a su acción sobre los canales de sodio, sino al efecto este en las citoquinas proinflamatorias y el sistema inmune. Se metaboliza en hígado y se excreta en un 90% en orina, y hay que disminuir las dosis en insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Todos utilizan en general lidocaína, ya sea o en bolo o en infusión continua. Sí, usamos. Bien. Sí, usamos. Sí, lo que yo Sí, noto es yo que la uso bastante. Ajá. por ahí yo la uso y noto que dosis incluso de 1 miligramo kilo en un paciente anciano, más de 65 años, genera bastante pegoteo después. Entonces trato de usar dosis incluso menores de 0,5 kilo en pacientes ancianos o que no tengan demasiada masa muscular, porque noto que no se despiertan después. Claro, o sea, digamos, por decirlo así, te quedan pegados, como decimos. Sí, sí, se queda Retrasa re pegado. retrasa el despertar. Sí, por ahí hay que adecuar la dosis también a los ancianos. Tengamos en cuenta que los ancianos tienen menor masa muscular por ahí y mayor exposición de receptores también. Eh, y otra cosa que es para la cual yo la encuentro muy, muy efectiva es para la maniobra de laringoscopía, o sea, hacer lidocaína en bolo en la inducción, salvo que tenga alguna contraindicación. A mí me parece bueno porque reduce bastante el estrés de la laringoscopía, porque tiene bastante analgesia de las vías aéreas superiores. Los gabapentinoides, el mecanismo de acción es la facilitación GABA, reducen la entrada de calcio presináptico por su unión a la seguridad alfa-2 delta, disminuyen la liberación de neurotransmisores excitatorios como glutamato y sustancia P, y de esta manera disminuye la hiperexcitabilidad neuronal. La evidencia dice del papel de los gabapentinoides en la prevención del dolor crónico es limitada. Reducen el consumo de opioides en las primeras 24 horas. El uso perioperatorio es apropiado en pacientes para cirugía de alto impacto nociceptivo y donde es probable se desarrolle dolor crónico. Ahora sí, esto lo tendríamos que tener en cuenta de dárselo antes al paciente, ¿no? Pacientes consumidores de opioides o que son tolerantes reducen significativamente las náuseas y los vómitos posoperatorios, y las dosis son bastante, digamos, tienen un rango variable, ¿no? De gabapentina entre 300 a 600 miligramos y de pregabalina de 75 a 150 miligramos. Se excretan por vía renal sin metabolismo hepático, pueden provocar sedación, mareos y somnolencias, y hay que tener precaución en los ancianos. No sé si esto ustedes lo utilizan, lo logran indicar previo a los pacientes en las cirugías de alto impacto.
tienen algún buen efecto coadyuvante en las cirugías de alto impacto, ¿no? Y los ayudantes en bloqueos regionales. Eh, la dexametasona de 4 a 10 miligramos prolonga la duración del bloqueo y disminuye el consumo de opioides, pero se vio también que tiene igual eficacia por vía intravenosa. Eh, Clonidina y dexmedetomidina prolongan el bloqueo, pero proporcionan efectos adversos como hipotensión y bradicardia. La buprenorfina, yo no la usé nunca, demostró excelente perfil en prolongar la analgesia por al menos 8 horas, pero con una incidencia alta de náuseas y vómitos. Y el magnesio ha demostrado ser útil en el TAP para vertebral, el plexo braquial, el ciático, popliteo y ciático popliteo, disminuyendo el consumo de opioides, AINES y prolongación de la analgesia postoperatoria. ¿Qué utilizan ustedes para los bloqueos como coadyuvantes? Si utilizan alguno, va. ¿Agregan dexametasona? Bueno, clonidina me dijeron que sí. Dexmedetomidina. Marcelo, mira, a los bloqueos periféricos, no, nada, para no complejizar la solución. Eh, Ujú. pero a los bloqueos del neuroeje, usamos mucho dexmedeto, eh, raquidio. Eso lo usamos bastante. Clonidina no tanto. Ujú. Bien. ¿Y dexametasona no? No, dexametasona no. A veces, para hacer bloqueos peridurales, ¿viste? Para el tratamiento del dolor, ahí sí usamos dexametasona. Pero, bueno, ahí dependería, ¿viste? Si son corticoides particulados o no particulados. eh, Sí, pero sí, usamos ahí dexametasona junto capaz que con bupivacaína a bajas dosis, ¿viste? Para que el paciente se vaya ambulatorio. perfecto. ¿Alguien más? Nosotros utilizamos Nosotros utilizamos dexmedetomidina, pero por vía endovenosa, guiándonos en un archivo que habíamos encontrado en un estudio de la revista chilena que decía que incluso la dexmedetomidina por vía endovenosa prolongaba el bloqueo raquídeo. Entonces utilizamos endovenoso porque teníamos mucha hipotensión y bradicardia en estos pacientes. Generalmente lo hacemos para pacientes de cirugías muy largas, como caderas eternas de un lugar donde se aprende, pero Ujú. habíamos tenido bastante buenos resultados, incluso prolongando un bloqueo de una raqui por 6 horas. Ah, mirá, no lo sabía eso. Bueno, vamos con el caso clínico. Paciente masculino de 52 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial tratada con enalapril, ex etilista, con diagnóstico de cirrosis hepática que será intervenido quirúrgicamente en las próximas 24 a 48 horas a trasplante hepático. La función renal está conservada, tiene moderada hipoalbuminemia, la hemostasia está corregida dentro de rangos normales y como antecedentes quirúrgicos tiene una apendicectomía a los 20 años. Todos de ustedes, a ver qué le harían. 52 años con cirrosis para trasplante hepático, cirugía de alto impacto, buena función renal, proteínas un poco bajas, hemostasia normal. Podríamos empezar con pregabalina en estos 3 días antes de la cirugía. El día antes de la cirugía se le podría agregar paracetamol con la última dosis previo al ingreso al, al quirófano, porque no conseguimos paracetamol endovenoso. Y Ujú. se podría plantear varias cosas, teniendo en cuenta que es un paciente que va a ser operado de hígado, la hemostasia, a pesar de que esté bien ahora,
se va a alterar, entonces eso nos saca el catéter peridural. Tendríamos que usar o una peridural con morfina, o una raqui con morfina, o dexmedetomidina, o cualquier tipo de adyuvante, o hacer un Sí, bloqueo eh, periférico, en este caso, que sin catéter. Y además de eso, hacer una analgesia multimodal, que podría ser después de la inducción, lidoqueta, lidoqueta dexmedeto también, que son por ahí los fármacos que más se consiguen. bien. ¿Qué tendrías cuidado en cuanto al respecto a hacerle lidocaína? La dosis la trataría de reducir al mínimo posible, si es, puede ser de Reducir, uno o menos, estaría bien. reducir la dosis y ¿por qué reducirías la dosis de lidocaína? Por el metabolismo. Claro, por el metabolismo hepático. Yo diría Eh, por la anemia, Marce, porque como digamos, la albúmina está baja, queda mayor fracción tam- libre de la droga. también, también, eso es correcto. Por las dos cosas sería, ¿no? O sea, lo que tiene el paciente la hipoluminemia, obviamente, es por su afección hepática. Así que van de la mano y le haría menor dosis de lidocaína por el metabolismo y también por lo que dijiste recién, que habría más fracción libre para actuar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Me parece bien lo del catéter, no dejarle catéter. Me gustaría que dijeran por qué. Porque luego de una cirugía de hígado se vio que hay alteraciones de la coagulación, sobre todo a las 24 o 48 horas, que es el momento de retirar el catéter. Entonces, eso a nosotros nos podría llegar a evitar retirar el catéter en ese momento, lo que predispone a infecciones. Ujú. Está bien. Y porque aparte la retirada del catéter es lo que puede provocar hematoma, ¿no? Epidural. Así que sí, yo también lo evitaría. Evitaría dejarle un catéter. ¿Qué otra cosa le podríamos hacer? Además de hacerle ketamina, lidocaína o qué otro plan. Y pregabalina, dijimos, ¿no? Para vertebrar, no, ya es mucho. Algún bloqueo, podríamos ver, en este momento no se me ocurre ninguno que pueda tener buena cobertura de la zona, sobre todo para Ujú, la parte de la piel, que puede ser lo que más moleste, porque es una incisión bastante grande. ujú. Sí, es una incisión en boca de horno, ¿no? En general. ¿Qué bloqueo podríamos hacer ahí? O sea, si yo no le hago una epidural, podría hacer también una subaracnoidea. Sí, totalmente. Y con eso también cubro, o sea, o peridural o subaracnoidea, cubro buena analgesia. Si quisiera hacer un periférico, ¿qué bloqueo periférico podría hacer? Mm, No sé si llegaba a cubrir con un ESP, Marcel. Y yo creo que por ahí me quedo medio corto con mi ESP, ¿no? Pero bueno, eh, creo que como plan, para mí mejor plan sería una peri o una Raki. ¿Qué otras drogas le harían o qué otras drogas no le harían? Estaría bueno saber también qué no hacerle. Yo personalmente trataría de evitar el uso de AINES, por lo menos hasta que se termine la cirugía para disminuir el riesgo de sangrado. Bien, de AINES típicos, Y claro. Evitaríamos entonces los AINES, salvo utilizamos, como dijimos, el paracetamol. ¿Qué otra cosa? ¿Podríamos utilizar dipirona? creería que sí, que no se asocia a un aumento del riesgo del sangrado. ¿Se puede utilizar?
No, no, más sangrado no vas a tener. Dexmedetomidina utilizaría. O clonidina. La realidad que yo usaría, disminuiría la dosis, sobre todo porque tengo muchos fármacos en conjunto, haría la Ujú. mínima dosis. De dexmedeto. Sí, dexmedeto, yo tengo más experiencia con dexmedeto que con clonidina. Está bien. ¿Y cómo se metaboliza la dexmedeto? Acá lo puse, para que veamos. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. Tiene metabolismo hepático, pero se puede utilizar. ¿Alguna otra idea o alguna otra opción para hacerle a este paciente? ¿Área activa? ¿Área balanceada? Yo creo que balanceada por el tema de las proteínas, porque ya estamos bajos de proteínas, entonces no utilizar propofol ni nada que me pueda llegar a alterar la vida media por esas bajas proteínas, pero también no Ujú. me gusta asertiva, entonces estoy sesgada. Claro. No quiere decir que esté contraindicada activa, pero por ahí tampoco está mala la idea de hacer una balanceada, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa para tener en cuenta de este paciente? Además del tema del catéter, además de evitar, de bajar las dosis de lidocaína, por lo que dijimos recién, bajar también las dosis de Deto. En general hay que bajar las dosis de casi todo, ¿no? Bloqueo, ya sabemos que con un bloqueo central en general vamos a andar bien. ¿Se les ocurre alguna otra cosa? ¿O alguna otra droga que puedan usar? ¿O otra técnica? ¿Opioides? ¿Utilizarían remifentanilo? Sí, para el mantenimiento sí. Sí, no tienen problemas, se metaboliza por estresas plasmáticas. Así que bueno. Bueno, si no tienen ninguna otra moción, nos quedamos acá. ¿Tienen alguna pregunta, algo para hacer? No, no, Marcel, quedó claro. Estuvo bueno. Bueno, entonces quedamos liberados, nos estamos viendo. Gracias. Un Hasta el placer, viernes que Marcelo. viene. A Gracias. Gracias. ustedes. Chao, Marcel. Gracias. Gracias. Chau, Adiós. chau. Gracias. Gracias.